Muy buenos días, comunidad. Estamos en sus cápsulas en The Tips y el día de hoy nos acompaña el maestro Salvador, ingeniero mecánico de formación y con amplia experiencia en la parte docente y en la parte industrial en talleres de maquinado. Maestro Salvador, antes que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Tengo entendido que es la primera que le realiza, así que muchas gracias. ¿Pudiera presentarse, por favor, maestro Salvador? Muy bien. Mi nombre es José Salvador Jiménez Gutiérrez. Soy oriundo de Guamúchil, Sinaloa. A los 10 años me vine a vivir a Ciudad Obregón y aquí terminé mis estudios de primaria y terminé una carrera de técnico en máquinas y herramientas, pero para ello ya tenía como 7 u 8 años trabajando en un taller de máquinas y herramientas. Entonces, posteriormente me fui a la Ciudad de México. Duré 10 años allá y estudié la secundaria y la preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades dependiente de la universidad, y estudié la carrera de ingeniería. Ahora, ¿por qué estudié la carrera de ingeniería? Porque, como dije anteriormente, yo ya me dedicaba a este negocio de la manufactura, y sobre todo entré a una empresa que dedicaba a fabricar accesorios para baños en bronces finos. Por lo tanto tenía todo lo que es maquinado, fundición, recubrimientos electrolíticos, ensamblado y distribución. Entonces me llamó mucho la atención que para que uno estudie ingeniería requiere de tener una idea para qué es un ingeniero. Y un ingeniero, sus funciones es diseñar, reunir toda esa serie de conocimientos que uno aprende a través de la parte académica, y diseñarlos, fabricarlos, comercializarlos para darle trabajo a las personas que les guste este oficio. Aparte de que es muy interesante estudiar ingeniería, porque se da cuenta uno que va a ayudar a la sociedad, y venimos a este mundo de ayudarnos recíprocamente. Pero cuando eres una persona que ha estudiado algo y ama lo que le gusta hacer, va a ayudar a la sociedad y vamos a sacar a nuestra gente de la pobreza en que vive. No estar esperando a que vengan y le regalen las cosas. Hay que prepararse para ello, y un ingeniero en cualquiera de las especialidades que existan tiene esa capacidad de construir. Por ejemplo, un ingeniero civil va a construir una casa y sabe de materiales, y no un albañil. El albañil es la persona que hace la casa, pero él no hace los planos, ni sabe la resistencia de los materiales. Él tiene mucha capacidad para hacerlo. Sí, no quiero que piensen de que estoy denigrando el trabajo del albañil. No, es interesante. En toda la historia de la humanidad es el que hace las cosas, pero también siempre ha existido ingenieros. Imagínense ustedes quién construyó el Coliseo de Roma y todo lo que hicieron los romanos, puentes, acueductos, pero fueron los ingenieros los que diseñaron. ¿Quién hizo la obra? Por los albañiles. Así entonces, si nos vamos a otra especialidad dentro de la ingeniería, ¿quién tiene la facultad para determinar por dónde va a ir la corriente, cómo va a tener la energía eléctrica, considerando todas las cosas que hay en la actualidad, ¿no? Entonces necesitamos un ingeniero electricista, que es el que determina cómo se debe de instalar una casa, cuántos térmicos debe de llevar, repartir la corriente adecuadamente. Ahora, si nos vamos a la cuestión de los barcos y todo eso, debe de existir obviamente un ingeniero naval que conoce sobre el mar, la profundidad, y cómo puede diseñar
un barco, y así podemos hablar de diferentes especialidades, de cómo se lleva a cabo, viendo desde el punto de vista de un ingeniero que tiene esa capacidad. Por eso es importante que los muchachos en la actualidad lo vean de ese punto de vista, que pueden ellos subir, hablando académicamente y económicamente, de mejorar sobre todo el ámbito familiar, estudiando, preparándose para que en un futuro sus hijos, pensemos que un día nos vamos a casar y vamos a tener familia, nuestros hijos deben de aprender a hacer algo para totalmente lo que es nuestra calidad de vida, ¿sí? Si no pensamos de esa manera, pues yo creo que vamos a tener un país más pobre. Y no se trata de eso, se trata de mejorar nuestra condición de vida. ¿Ok? Excelente introducción, maestro. Ahora, desde su perspectiva, ¿por qué considera que es importante estudiar la carrera de ingeniería? De entrada, cuando uno va a estudiar una carrera, debe de gustarle, que es lo importante. Debe de tener vocación, porque si no tenemos vocación, vamos a ser malos ingenieros dentro de todas las especialidades, o si nos vamos a dejar ir por la cuestión religiosa, vamos a ser malos sacerdotes. Debe de gustarnos algo, y de ese algo me refiero que dentro de las ingenierías hay muchas especialidades. A lo mejor a ti de niño te gustó andar jugando con los cables eléctricos, ¿sí? A lo mejor puedes dedicarte a ser un ingeniero electricista que sepa de motores, que sepa del alambrado, que cómo pueda traerla de una subestación, distribuir toda la energía eléctrica por la ciudad o alimentar empresas industriales. Entonces, si tienes esa visión, pues ya tienes algo de vocación para iniciar una carrera. Hay personas que les gusta construir. Hablo de lo más simple, de una casa. Una escuela pues ya requiere de mayores conocimientos, y esos conocimientos pues lo va a tener un ingeniero civil, un arquitecto, ¿sí? Que sepa cuáles son los materiales más adecuados, cuál es la resistencia de la varilla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para ello hay que estudiar. A nosotros en la primaria, secundaria, nos dieron muchos conocimientos de física, de química, que hay que utilizarlos, hay que retroalimentarlos. A la hora de estudiar en la carrera, cualquiera que estemos estudiando, vamos a ir viendo todas esas materias, pero dentro de un campo más amplio, que nos lleve a un conocimiento más específico, que nosotros podamos definir bien cómo se deben de hacer las cosas. Ahora, volviendo al tema, si nos gusta la ingeniería, si nos gusta la cuestión de los vuelos, ¿sí? Hablo de los aviones, también hay que estudiar aeronáutica, y esas carreras todas existen en este país, y podemos llegar a ser buenos ingenieros en aeronáutica, ¿sí? Que son poca la gente que se dedica a ese estudio, y es necesario en nuestro país. Conforme va creciendo, se requiere de ingenieros en aeronáutica, ¿sí? Puedes estudiar ingeniería aeroespacial y puedes ser contratado por cualquier país que se dedique precisamente a, por ejemplo, a lanzar ¿cómo se llama? Las naves espaciales, los cohetes para satélites. No, los cohetes o más bien los satélites que nos van a estar dando la información de cómo está nuestro tiempo, ¿sí? Me refiero en el caso específico, si va a llover en nuestra región y eso. Todo eso lo podemos ver y podemos tener esos sueños de ser un ingeniero que se dedique
a la era espacial, ¿por qué no? ¿Sí? Es cuestión nomás de pensar, de dejar ir nuestra imaginación, no estar esperando a que nos digan, oye, ¿por qué no estudias eso? No, lo que tú como persona, si ya tienes secundaria, tienes preparatoria, ponte a analizar qué hay en tu entorno y qué es lo que a mí me gustaría hacer. ¿No te gustaría, por ejemplo, agarrar una ciudad y en este caso darle una formación, que tus calles sean paralelas entre ellas, ¿sí? La cuestión del drenaje, del agua, que uno se da cuenta cómo están en nuestras ciudades, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos dentro de una ciudad? Necesitamos plantas tratadoras de aguas residuales, ¿sí? Que no sea un problema para la higiene, ¿sí? O para la salud de nuestras familias en la ciudad. Y todo eso, ¿quién lo va a hacer? Un ingeniero civil, ¿sí? Entonces, hay que ponernos a ver nuestro entorno, eso es lo importante. Por ejemplo, ver dónde estamos nosotros aquí, hablando específicamente de aquí en Ciudad Obregón. Estamos en el Valle del Yaqui. ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Tenemos cultivos. Sabemos qué es lo que se siembra más aquí, el trigo particularmente. Entonces debemos de conocer que la maquinaria, ¿verdad? Hay mucha maquinaria que se utiliza para cultivar el terreno. Entonces, si yo voy y me pongo a analizar qué tiene un tractor o qué tiene una rastra con lo que hacen los surcos en la tierra, los borderos, los que hacen los canales, ¿sí? Con eso quiero decir, muchachos, hay que ser muy observador, bastante observador, y qué es lo que más nos gusta para nosotros continuar el día que terminamos nuestra preparatoria, una carrera de ingeniería, la que más nos agrade, que nos va a llevar a salir adelante, en vez de andar consumiendo drogas, alcohol, otras cosas que nos demerite como personas, como seres humanos. Debemos de buscar cada día ser mejores. Excelente, maestro. Usted tiene mucha experiencia en la parte industrial en cuestión de maquinados. Aquí en Obregón, ahorita que está hablando precisamente de la zona en la que estamos, donde hay mucha agricultura y la industria normalmente se enfoca a esa parte de la agricultura. Usted por muchos años ya nos comentó al inicio que estuvo trabajando varios años, desde los 12 años, en un taller de máquinas y herramientas, y después se fue al DF, que en ese tiempo se llamaba DF, y estuvo trabajando también en una empresa de diferentes procesos en la parte de maquinado, y regresó aquí a Ciudad Obregón. ¿Y qué es lo que hacía cuando tenía el taller de máquinas y herramientas? ¿A quién le daba servicio? ¿Qué máquinas arreglaba? O antes, usted estuvo trabajando también con Atsupo antes de tener su taller, tengo entendido. Entonces, pero ya tenía la formación académica correspondiente. ¿Pudiera contar un poco de usted qué es lo que hacía en esa área? Bueno, cuando yo me decidí a fundar un taller de máquinas y herramientas, porque comprendí que tenía la edad de independizarme. Tuve trabajos muy buenos en Nervex, en la Ciudad de México. Estuve trabajando para industrias con Azupo, y mi trabajo siempre fue el de dirigir cómo fabricar todas las refacciones para todo tipo de empresas. Por ejemplo, en Nervex fabricábamos todos los accesorios para baño en bronces finos. Ahí conocí lo que son las aleaciones. No nada más decir, voy a hacer una pieza de bronce, no. Depende si la quieres tú para que no se oxide, se dañe. Tienes que saber qué cantidad de otros elementos de la tabla periódica contiene ese material, ¿sí? Y luego debes de saber
cuáles son los elementos en cuanto a herramientas para fabricarlas que no se deterioren. Tiene que ser una herramienta, una cuchilla, de tal manera que no se desafile, porque vas a hacer un lote que dice la cantidad de piezas que vas a hacer, un lote de 20 o 30 mil piezas. Entonces, la herramienta debe de durar ese tiempo. Y así podemos analizar el material con que están las herramientas también. Voy a hacer un acero, voy a utilizar un acero 1045, 1018, 4140, 9840, que esos números nos dicen cuál es la aleación que tiene el material, ¿sí? Además vamos a utilizar soldaduras para algunos trabajos en especial y sabemos definir qué es una soldadura común, como la 6011, 7018, ¿sí? Pero ya cuando se trata de soldar aluminio, bronce o aceros en especiales, nos vamos a ir por otro tipo de soldaduras. O sea, quiero decirles que aprendí a definir cuáles son los tipos de soldadura que yo requiero para tener un taller de máquinas y herramientas y cómo fabricar X producto. Y dentro de la empresa Industrias Conasupo aquí en Ciudad Obregón, aquí me dedicaba a hacer elevadores centrífugos, que son transportadores helicoidales que pueden trabajar en una posición vertical, horizontal o inclinada para mover un producto. Imagínense ustedes, tienen una bodega, llegan todos los camiones del barco o del campo donde se traiga la semilla y lo echan a una bodega. Esa bodega, a la hora de, si se trata de un molino de extracción de aceite a partir de semillas oleaginosas, tenemos que moverlo a la fábrica o donde están las máquinas para extraerle el aceite a dichas semillas. Y todo ese movimiento tiene que ser por elevadores centrífugos. En este caso, como ya está en la bodega, a nivel de piso hay otros transportadores helicoidales que nos lo van a mover a una pieza o en algo que se llama elevador centrífugo, ¿sí? Ahí nos vamos a encontrar con una banda transportadora con unos cangilones o cucharones que van a agarrar el producto y lo van a elevar a la altura que nosotros requerimos, y allá lo va a entregar a otro transportador horizontal que al final lo va a llegar al área de limpieza. ¿Qué es el área de limpieza? Ahí te vas a encontrar con máquinas que sirven para cribar, máquinas cribadoras que van a eliminar la basura, van a dejar el producto, ¿sí? Y de ahí posteriormente va a pasar a molinos estriadores. ¿Qué será eso? Pues son los molinos que van a quebrar la semilla para hacer en varias partículas la semilla. Y de ahí, por medio de esa misma transportación, para no hacerles el cuento muy largo, va a pasar a una serie de molinos llamados Speller, que lo que hacen es moler la semilla, ¿sí? Pero ya la semilla ya viene de otros molinos que lo dejaron con un espesor de 10 milésimas. Y 10 milésimas tiene una razón específica, que ahí es cuando a ese espesor se rompe lo que son las células oleaginosas. Entonces, yo apretarlas como en el molino que utilizamos en nuestras casas, ¿sí? Vamos a se le va a sacar el aceite a la semilla. Obviamente, cuando hacemos eso, una parte va a ser aceite y la otra va a ser bagazo, ¿sí? Ese bagazo hay que pasarlo a otro proceso. Eso ya es un proceso químico, ¿sí? Que se utilizan algunos líquidos, algunos solventes para separar el bagazo ese, separar el aceite y que por otro lado se vaya el bagazo. Pero el bagazo lleva todavía algo de solvente, ¿sí? Un solvente llamado hexano.
pero por medio de aplicación de vapor y de condensación se separa, se hace la separación y entonces el bagazo ese ya va completamente seco, sirve para utilizarlo para consumo humano o para consumo animal, y por otro lado ya se va el aceite que sirve precisamente para llevarlo a la fábrica para hacer la refinación y hacer el aceite que nosotros requerimos. Eso es dentro de una empresa que se dedica a la extracción de aceite. También teníamos ahí una fábrica de alimentos balanceados. ¿Sí? Entonces, para hacer un alimento balanceado, como se lo dice su nombre, pues se requieren varios productos, ¿sí? De tal manera que se pueda nutrir a cualquier, ya sea al ganado vacuno, hablamos de gallinas, ¿sí? Que se requieren sobre todo mucho en esta región, hay muchas granjas avícolas, y el alimento balanceado tiene que hacer también su proceso, su recorrido. Hay que agarrar todos los productos, molerlos y posteriormente por medio de molinos y dados se hace el producto en forma de churrito o a granel, que son las técnicas que se utilizan actualmente para hacer un alimento balanceado. Obviamente todo eso antes de salir al mercado, sí, tiene que salirse y hacerse un análisis en un laboratorio químico para que vean, ahí se les requiere de personal químico que haga un análisis para ver si ese producto lleva la proteína adecuada. Y así, para mover toda esa maquinaria, todo esto que les estoy hablando, requerimos de un ingeniero electricista que esté checando toda la empresa, porque tenemos motores de medio caballo de fuerza, tenemos motores hasta de 250 caballos de fuerza, imagínense. Hay que estar en observación constante, ¿sí? Desde las subestaciones para que no se corte la corriente. Y repito, necesitamos que un químico o varios químicos que estén en el laboratorio analizando todos los detalles del producto que se está moviendo. Desde el momento en que llega a la empresa hay que checarlo y se va al laboratorio, todo el proceso va checado por los químicos para saber que estamos haciendo un producto de alta calidad. Requerimos también de un ingeniero industrial, porque dentro de una empresa se requiere de la seguridad del trabajador dentro de la empresa y de los que están en la cuestión administrativa o lo de las oficinas. Y es necesario que exista esa persona llamada ingeniero industrial, que él defina cuál va a ser el tipo de ropa. Por ejemplo, la ropa hecha de algodón es más difícil de que se arda que una camisa que nosotros utilizamos de otro material que se llama poliéster, ¿no? Poliéster, por ejemplo. Es derivado del petróleo. Imagínate, te echan un cerillo, ¿qué va a pasar con tu ropa? Va a arder inmediatamente, ¿sí? Además, los productos, como les dije, el hexano es un líquido altamente explosivo, no sé si 10 o 100 veces más que la gasolina. Por ende, debes de tener tus áreas con un sistema de que automáticamente, en cuanto haya una temperatura fuera de lo normal que está programada, los locales se llenen de una espuma que va a servir para controlar el fuego. O debes de tener bastantes recipientes con varios litros de agua y debes de tener 2 motores, un motor de combustión interna o eléctrico. Si nos falla la corriente, ¿qué va a pasar?
tenemos que utilizar un motor de combustión interna, ¿sí? Pero que no se pare el agua y sobre todo se le llama cañones, repartidos estratégicamente por toda la planta para irrigar la planta en caso de un incendio. Entonces se requiere de que muchos especialistas, por ejemplo en la oficina, ¿qué requerimos? Un contador público. ¿Quién va a llevar las finanzas? ¿Sí? Requerimos un ingeniero en computación. ¿Por qué? Porque todo el equipo que se utiliza en una empresa es digital y debe haber una persona que sepa manejar toda la cuestión de los nuevos aparatos que existen con nuevas tecnologías. Ahora, usted tiene la ventaja de tuvo su taller, pero también fue trabajador, estuvo en las dos partes. Sí, entonces, al inicio, pues sí. Sí, desde su perspectiva, ¿cuál es su recomendación? O sea, desde una perspectiva de cuánto se puede ganar como trabajador ejerciendo como ingeniero y cuánto se puede ganar como jefe, que yo le pondría así, ¿no? Como jefe, ya teniendo su propio taller. Ahora, en cuanto a la cuestión remunerativa, uno puede ganar lo que uno desee y para ello necesitas aplicarte, como decimos coloquialmente, aplicarte de lleno, hacer siempre el mejor dentro de cualquier empresa que estemos y de cualquier, vamos a decir, área donde nos hayan mandado. Siempre hay que tratar de ser el número uno y no es porque seas envidioso, sino que eso te da una fuerza espiritual de salir adelante en cualquier actividad que tú estés realizando como trabajador, ¿sí? Y es muy importante. Por ejemplo, me preguntaba aquí el maestro, donde yo empecé a trabajar en un taller pequeño, pero sí me aplicaba mucho porque ya no quería ser el chalán. El chalán, ¿quién es? Es la persona, el ayudante que está en un taller, por ejemplo, el que lava los fierros, el que anda siempre todo lleno de grasa, ¿sí? El que gana menos. Entonces, a mí me dieron la oportunidad de aprender a rectificar cabezas y motores de combustión interna, y me di cuenta que cuando me pagaron ese fin de semana obtuve más dinero y eso me alimentó a mí, me dieron ganas de seguir haciendo cosas más nuevas. Ya no nomás quería hacer eso, quería cortar los cilindros o enchaquetar motores. Sí, enchaquetar motores significa meterle, como su nombre lo dice, una camisa ahí para renovarlo. Entonces, más dinero. Y luego me fui a un torno a fabricar, a manufacturar piezas, ¿sí? Y luego me fui a rectificar cigüeñales. Todo eso yo veía que conforme avanzaba, conforme iba aprendiendo, ¿sí? Iba ganando más. Pero no me quedé ahí. También me puse a seguir estudiando. Quería subir académicamente. Quería saber yo por qué, de dónde venía toda esa maquinaria, quién la inventó, quién la hizo, ¿sí? Entonces ya uno cae allá, cuando se mete a estudiar el origen de las máquinas, herramientas, te metes a lo que es la revolución industrial. Las personas que se prepararon, que lucharon constantemente, fueron renovando y mejorando la maquinaria hasta llegar en el momento en que yo ya empecé a tener conciencia de las máquinas, herramientas. Y de ahí ya después me gustó ser jefe. Y ser jefe
significa que adquiere más responsabilidades uno. Entre más aprende uno va adquiriendo más responsabilidades. Pero para salir adelante no hay más que seguir estudiando, muchachos, ¿sí? Y hay que aparte de estudiar técnicamente el equipo que existe para manufacturar, ¿sí? También hay que alimentarse culturalmente, ¿sí? ¿Por qué no leer algo sobre la cultura romana, sobre los griegos? ¿Por qué los griegos y los romanos avanzaron tanto? ¿Sí? Debemos tener idea por qué quién construyó las pirámides de Egipto, ¿sí? ¿Cuáles fueron la ingeniería que se utilizó en aquella entonces? Fíjense, desde entonces ya había ingenieros, ¿sí? Entonces, entre más quiera, el que quiere ganar más, tiene que estudiar más. Así tan sencillo, ¿sí? Y hay que echarle ganas, muchachos. Hay que aplicarnos a ser mejores cada día para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Y si decimos familia, que la calidad de la familia de nuestro país, no ser un país que nos cataloguen en Europa o en Estados Unidos como país tercermundista. Tenemos que ser mejores, ¿sí? Y para eso, como personas, pues también hay que seguir adelante. Muchísimas gracias por el tiempo que nos está dedicando y por prestarnos su casa, ¿no? Ya que estamos en la casa del maestro Salvador. Bueno, si les gustó el video, les pido que lo compartan, se suscriban al canal y le den like. Se despide de ustedes el viejón. Hasta la próxima.